Muy bien. Entonces me presento nuevamente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es David Bermeo, docente del CEAT José Acevedo Gómez, de la ECACEN. Me encuentro ubicado pues en Bogotá para aquellos que consideren pertinentes y quieren ir al José Acevedo Gómez. Allá lo recibo con mucho placer y alegría. Nos acompaña nuestra directora de curso, que es la profe Lina Constanza Cruz, en nuestro curso de investigación cualitativa. Entonces iniciamos con nuestro CIPAS 3. Por favor, me confirman si ven bien la pantalla y me escuchan bien. Denme un momento, por favor. ¿Ven bien la pantalla y me escuchan bien? Sí, señor. Señor. Perfecto. Denme un momento, por el tema del internet voy a dejar de compartir la cámara para que sea más fluido. Muy bien. Denme un momento. Y damos inicio. Muy bien. Entonces, en nuestro CIPAS 3, muchachos, que va referenciado a nuestra fase 4 que se encuentra vigente, que ya vamos a ver un poco más al detalle la actividad. En un momento. Muy bien. En este CIPAS 3, muchachos, de nuestro curso de investigación cualitativa, el objetivo es comprender el desarrollo de los procesos de análisis de información en relación con los métodos de investigación que vimos, de hecho, en el CIPAS 2 y que en este vamos a reforzar para socializar los hallazgos que encontraron o los resultados de su investigación. Todo para elaborar el informe final de investigación. Es muy importante que estemos atentos a nuestros CIPAS. Muy bien. Entonces, para empezar, muchachos, siempre les hago un refuerzo de qué se trata nuestro curso, investigación cualitativa. Entonces, recordemos, muchachos, que la investigación cualitativa en comprender, se centra en comprender fenómenos a través de un análisis profundo de las experiencias, comportamientos y percepciones. ¿De quiénes? De los grupos de interés. Recordemos esto. Recordemos que la investigación cualitativa se diferencia de la cuantitativa ya que busca explorar la naturaleza y la esencia de los fenómenos en lugar de medirlos numéricamente. Es muy importante, pues, porque en la investigación cualitativa identificamos temas que no se ven, que no se miden en temas ya más numéricos, más de estadísticos. ¿Listo? Recordemos que dentro de los métodos de investigación se encuentran las entrevistas, grupos focales y observación para recoger datos y que podemos de hecho hacer un tema de mezcla de los diferentes métodos para hacer una triangulación de datos, para tener más datos más relevantes, más confiables y más verídicos de la investigación que estamos realizando. Entonces tengamos presente como estudio de caso, por ejemplo, que en una investigación en una empresa sobre las experiencias en la empresa, cómo afectan su satisfacción laboral. En este estudio de caso, ¿qué se utilizó? Entrevistas de grupos focales. ¿Y qué se halló? Descubrieron temas como apoyo de liderazgo y oportunidades de crecimiento. Esto utilizando un tema de entrevistas y grupos focales, pero pues se pueden utilizar otros métodos para seguir hallando em, más temas relevantes para la investigación, como por ejemplo el tema de observación, es muy importante. Es un solo ejemplo. Muy bien. Entonces recordemos que dentro de los métodos de recolección de investigación, de información en la investigación cualitativa, los más relevantes, ¿cuáles son? O los más utilizados, las entrevistas semiestructuradas, observación del participante, análisis de documentos, y cada uno de estos métodos aporta perspectivas diferentes. De hecho, recordemos que en una observación podemos identificar actitudes em, o escenarios que no podemos como tal identificar, por ejemplo, en las entrevistas. Entonces, de ahí la importancia que utilicemos varios métodos de investigación, pero el más comúnmente usado son las entrevistas.
Entonces, es importante que tengamos presente que el investigador debe estar atento a las emociones, lenguaje corporal y contexto de los datos obtenidos. Hicimos un análisis bien chévere en nuestro CIPAS 2 con bastante profundidad referente como tal a estos métodos de recolección de la información. Pueden ver la grabación que se fue compartida como tal en los foros para que tengan un mayor contexto. Entonces, por ejemplo, en otro estudio de caso de investigación sobre las percepciones de los pacientes en atención médica, que es un buen estudio de investigación, se pueden utilizar o se utilizan entrevistas semiestructuradas y se pueden explorar temas como confianza del personal médico, experiencias de espera, y es solamente, nuevamente digo, un ejemplo de cómo podríamos aplicar los diferentes métodos de recolección de información. Ahora bien, en el proceso de análisis de los datos, que es una parte muy importante, es una parte vital en la investigación cualitativa, es importante que los datos, que el investigador identifique los patrones, que haya temas, categorías de los datos recolectados. De ahí importante que la información recolectada, que los datos se encuentren de manera organizada. Si hacemos una entrevista con preguntas estructuradas, cerradas, que tengan la misma información las respuestas, porque puede que un punto, una coma, un espacio, la falta de una letra, nos genere muchísima información y se pierda como tal este tema de el orden de los datos. Entonces, dentro de estas técnicas se incluye el análisis temático, el análisis de contenido y el análisis de discurso. Es muy importante ahí el tema de las preguntas que se encuentren divididas y en grupos. Entonces, como investigadores, tenemos que saber interpretar los datos en su contexto y explorar, pues como tal, sus significados subyacentes. Es muy importante de ahí la claridad y la importancia de las preguntas. ¿Cómo las estamos haciendo? ¿Cómo las hicimos? Porque puede que una pregunta para un grupo de interés signifique una cosa, para otro grupo significa otra. Es muy importante el grupo de interés y como tal que esté alineado, por supuesto, al objetivo de la investigación. Ejemplo, en un estudio de investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes, se utiliza el análisis temáticos para identificar temas como por ejemplo autoestima, presión social, construcción de identidad y aquí puede variar muchísimas más variables, valga la redundancia. Entonces las preguntas no siempre tienen que tener, en este ejemplo que acabo de dar, la palabra autoestima, pero ustedes en su análisis las pueden agrupar, porque dentro de la autoestima, para muchos adolescentes, para este ejemplo, pueden significar diferentes cosas, para que lo tengamos presente. Muy bien. Ahora, para la parte de hallazgos y resultados, en esta elaboración se tienen que presentar perdón, como temas o categorías, ilustrado con citas textuales o fragmentos representativos, como les acabo de explicar en el ejemplo anterior. Y es importante o esencial que esos hallazgos estén respaldados por ejemplos específicos de los datos recolectados. De ahí es importante el análisis, muchachos, que nos sentemos a trabajar en el análisis de esos datos que recolectamos. Y por supuesto, como les acabo de decir, deben estar alineados con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas planteadas. Es vital esta parte que les acabo de indicar. En nuestro CIPAS 2 que tuvimos con nuestra profe Lina, identificamos 3, 4 casos de elaboración precisamente de las preguntas de entrevistas. Identificamos que con los objetivos y el problema no estaban alineados. De hecho, el planteamiento del problema se dividía o quedaba demasiado grande para realizar las entrevistas. De ahí la importancia, muchachos, que estemos alineados con el objetivo de la investigación. Un ejemplo como tal de esta parte, en un estudio de investigación sobre estudiantes universitarios, los hallazgos muestran
que el apoyo familiar y la autoconfianza son factores clave en su rendimiento académico, con citas directas de los participantes para ilustrar cada tema. De acá es importante el ejemplo, pero acá pueden salir, como les indico, muchos más temas dentro de las preguntas. Apoyo familiar, autoconfianza, temas económicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, del informe final de investigación es muy importante que tengamos presente que este informe final debe organizar los hallazgos de manera estructurada, generalmente incluyendo ¿qué? Introducción, metodología utilizada, los resultados, tema de discusión y unas conclusiones. Es muy importante el orden y la estructura de este informe. Se deben incluir detalles sobre el proceso de recolección de los datos, el análisis realizado, y aquí hago un paréntesis muy importante, muchachos. Y lo digo porque en la retroalimentación de nuestra fase 3 que ya cerró, encontré muchos instrumentos aplicados, como entrevista, como les decía, y lo que hacían era simplemente colocar las preguntas sin orden. Tampoco me colocaron muchos como tal el instrumento aplicado, es decir, como la evidencia de que sí lo hicieron. Estamos hablando de un link de aplicación del instrumento, una entrevista, o por lo menos un pantallazo de que lo hayan aplicado. Y el análisis, muchachos, es importante el análisis. No solamente es colocar las preguntas ya en listado, no, era colocar el método, la evidencia del método, las preguntas alineadas, el análisis de las preguntas, y de hecho hay una matriz de recolección de los datos precisamente para esto, para análisis, pero muchos no lo hicieron, muchachos. ¿Listo? Entonces es importante que estos hallazgos estén contextualizados y que las conclusiones reflejen como tal las interpretaciones del investigador. Y esto debe ser un trabajo del investigador, muchachos, no de la inteligencia artificial, ¿vale? No de trabajos de internet, muchachos. No tiene que ser un trabajo bastante extenso para que sea de autoría propia, pero muchachos, tengan presente que este tema de análisis, de desarrollo, debe ser de autoría propia, aunque se pueden apoyar en una asistencia, pero con responsabilidad ética. Se los digo como observación nuevamente porque encontré muchos trabajos elaborados realmente con inteligencia artificial, donde se evidencia que no hubo un tema de análisis o criticidad del estudiante. ¿Vale, muchachos? Importante esa parte, ¿vale? Muy bien. Como caso, en un informe final de investigación sobre la resiliencia de los jóvenes deportistas, en la sección de hallazgos, que está por acá arriba de los hallazgos, ¿qué se me hizo? Hallazgos, se escribe temas con el entrenador, con una discusión, que aquí está arribita discusión, sobre cómo estos factores influyen en la superación de obstáculos. Dando un ejemplo muy pequeño, muchachos, de cómo se realiza un informe final mostrando los hallazgos, en la discusión, indicando cómo influyen como tal estos hallazgos en la investigación realizada. Muy importante, muchachos. Bien, acá hay otra parte importante que viene amarrada como tal a nuestra fase 4 y es la categorización de artículos y todo lo que viene referente a esta parte, que es de suma importancia, que identificamos con nuestra profe, que requieren como tal este fortalecimiento y esta profundidad. Entonces, mi profe, Lina, adelante. Listo, mi profe. Entonces, en nuestra anterior encuentro, nos dimos cuenta que en la guía nos están diciendo, entonces, bueno, usted ya hizo el análisis de la información, bueno, ya la recolectó, ya usted hizo entonces como la interpretación de los resultados, ya usted está haciendo lo que corresponde a la categorización de la información. Entonces nos dicen que debemos generar una matriz de consolidación de la investigación en campo, donde debemos entonces hallar o buscar, más que todo, ya les digo, nos dice más o menos que son como unos 10 documentos, si no estoy mal, sí. Identificar y capturar 10 materiales, entre dos prensas, dos de prensa nacional
uno local, y 8 artículos científicos en las bases de datos de la universidad, exclusivamente de Scopus, Science Direct, y si es posible, Clarivate. Ya revisamos y nos pudimos dar cuenta que hay muchas más opciones para que ustedes puedan acceder a la información. Por ejemplo, aprendimos cómo se busca por Mendeley, nos enseñó la profe, ay, ese nombre se me olvida, el que nos enseñó la profe Yasmín, y obviamente ustedes pueden descargar de ahí mucha información. Ahí generamos entonces una matriz donde nos dice, bueno, identifique quién es el autor, el título, el resumen, el año, las palabras claves del documento, el objetivo del artículo, las conclusiones, la cantidad de citaciones y las fuentes de la cita. También nos dice entonces, con esa información deben identificar a qué categoría pertenece el artículo. Nos dice que si es introductorio, si es conceptual o fenomenológico, si es pragmático, tiene percepción, causas o consecuencias, si es de control o si es de creación y propuesta de indicadores, que es donde dijeron, profe, pero es que no entendemos qué quiere decir eso de cada una de las categorías. Adicionalmente nos dijeron que hay que identificar si el documento sirve para el marco teórico, el marco empírico, la metodología o el marco referencial. En ese caso, entonces, cuando ustedes identificaron cuáles son sus documentos, cuál es la información, más que los documentos, cuál es la información que ustedes lograron recolectar, partiendo de un problema, porque ustedes partieron de una situación problema. Esa situación problema la convirtieron en una pregunta y es sobre esa pregunta que ustedes están trabajando y generando entonces todo lo que corresponde a su investigación cualitativa. Después de que ustedes identificaron su problema, ya ustedes entonces tienen como un mundo de posibilidades para que las puedan abarcar. ¿Y cómo la van a abarcar? Pues obviamente a través de investigaciones previas, porque para que nosotros también podamos validar o de pronto desvirtuar alguna teoría, pues debemos obviamente partir de ellas. Si para ustedes, por ejemplo, en sus investigaciones, les está dando una información, debemos también verificarla y validarla a través de los elementos teóricos que podemos encontrar a través de los documentos y de los artículos. ¿Qué tipos de categorías nos están diciendo? Entonces, hay algunas categorías que se llaman introductores, que son aquellos artículos que se presentan un tema nuevo. Lo introducen al lector, explican de qué manera general es, su importancia, su origen o contexto, pero no profundizan demasiado. Buscan entonces que el lector entienda de qué se trata. Entonces, usted puede encontrar artículos que sean introductorios y que después de que usted los lea, los analice, usted diga, ah, mire, este documento me está dando como un brochazo de la información de la temática. No está profundizando, pero sí de pronto está dándome como las pautas para que yo quiera investigar mucho más el documento o también el tema que estoy trabajando. ¿Cuáles son los documentos o cuál es como ese criterio que ustedes deben tener en cuenta para buscar los documentos que nos están pidiendo en la fase? Pues básicamente lo que hablábamos en la clase pasada, las categorías o esos códigos que lograron ustedes extraer de los análisis e interpretaciones de las respuestas de las personas a las cuales ustedes les aplicaron los instrumentos. Si yo tengo mi temática es por allá, siempre me acuerdo de los estudiantes que están trabajando el tema de la manzana. Si alguno de los códigos o categorías que ellos identificaron es, por ejemplo, fuentes de financiamiento, pues sobre fuentes de financiamiento es que ustedes van a empezar a buscar artículos, documentación para poder contrarrestar la información que me está dando las personas frente a la parte teórica o investigativa que ya existe. Si por ejemplo, las personas que yo les apliqué la entrevista, la encuesta, lo que hayan ustedes implementado, me dicen, no, mire, lo que pasa es que para este sector específicamente no hay fuentes de financiación. Usted ya tiene esa idea. Fuentes de financiación, escasez de fuentes de financiación. Usted busca los documentos, artículos y demás elementos que le permitan determinar si realmente existen fuentes de financiación o por el contrario, no existen fuentes de financiación. Y resulta que usted investigando, se va dando cuenta por allá que hay una ley de X año que resulta que nos dicen, no, mire, sí hay fuentes de financiación. Lo que pasa es que las personas no tienen acceso a ellas porque desconocen las formas en las que deben acceder o es específicamente para un grupo poblacional o un grupo empresarial que debe tener estas características. Entonces, ¿usted qué va a hacer?
va a ir conversando frente a lo que le dio el resultado de su investigación, frente a lo que ya existe. Ah, no, mire, resulta que mis entrevistados dijeron que no habían fuentes de financiamiento, que por eso es que no habían crecido como agricultores. Pero resulta que en el año tal, resulta que sí salió, en este artículo no lo dicen, cuáles son los criterios que deben tener en cuenta para poder acceder a estos elementos que son tan necesarios. Entonces, a través de los documentos que ustedes van buscando y van encontrando, van pudiendo solucionar, uno, la problemática y obviamente van dando también respuesta o van también indagando más acerca de los códigos que pudieron lograr. Entonces tenemos artículos en categoría introductorio que dicen que hasta ahora están generando como ese interés o le están dando entonces un poco la información de un tema nuevo y les dan a ustedes como unas bases muy someras acerca del tema en cuestión. Tenemos otra categoría que se llama conceptuales y fenomenológicos. Esa palabra está larga. Dice que se desarrollan conceptos, teorías o modelos relacionados con un fenómeno. No solo introducen el tema, sino que también explican cómo funciona y por qué sucede, basándose en análisis teóricos y se enfocan en comprender profundamente un fenómeno. Un fenómeno puede ser, por ejemplo, el desempleo. Un fenómeno puede ser, por ejemplo, altas tasas de inflación. Un fenómeno es básicamente un suceso extraordinario. Por ejemplo, una pandemia. Todo lo que sucedió en esas situaciones, eso viene siendo un fenómeno. Si para usted le están dando algún tipo de pronto de luz en las respuestas que las personas a ustedes entrevistaron acerca de algún tipo de fenómenos en los cuales ustedes pueden ahondar, pues serán a través de estos artículos o documentos en los cuales ustedes van a lograr extraer información y profundizarla y contrarrestarla frente a las respuestas que lograron obtener. Entonces vamos con el introductorio, conceptuales y fenomenológicos y paradigmáticos. Nos dice que estos son artículos que discuten grandes marcos de referencia o paradigmas, es decir, formas de ver el mundo y perspectivas teóricas, y un artículo paradigmático propone o analiza un enfoque general para estudiar o entender una realidad. Por ejemplo, el paradigma positivista, el interpretativo, etc. Entonces, cuando partimos de un paradigma, es una, como nos dice aquí, una forma de ver el mundo, pero desde una perspectiva teórica. Por ejemplo, desde, no sé, desde la economía clásica, usted va a ver todo lo que está pasando en su investigación, por ejemplo, desde la economía clásica, o desde la economía neoclásica, o desde los posmodernistas. Dependiendo de donde usted esté poniendo las gafas, pues así mismo van a ser las respuestas y los documentos a los cuales usted va a investigar y va a lograr extraer la información. ¿Qué se espera que usted logre a través entonces de este cuadro, que es el cuadro número 4? Que usted extraiga, la mayor cantidad de información de esos artículos y los pueda plasmar en su documento teniendo en cuenta las respuestas que usted logró obtener. Por eso es que es tan importante poder generar entonces ese tipo no se les llaman citaciones, sino como de pasos, para que entonces usted no solamente se quede con lo que logró obtener, sino también con lo que previamente se ha logrado entonces escribir acerca del documento, o del tema básicamente. Mi profe siguiente. Tenemos otras categorías que se llaman percepción, causas y consecuencias. Dice que son artículos que exploran cómo se percibe un fenómeno, qué piensan o sienten las personas sobre él, cuáles son sus causas, es decir, por qué ocurren y qué efectos generan, qué pasa como el resultado. Su foco está en entender la relación de causa-efecto y las interpretaciones sociales e individuales. Por ejemplo, este tipo de artículos le van a servir mucho. Creo que hay unas, es que me acuerdo, son de los que he podido revisar y los que obviamente me han compartido. Hay un grupo de estudiantes que están trabajando aquí en la ciudad de Bogotá acerca de esos efectos que surgen después de que las personas, o especialmente las mujeres que están trabajando como vendedoras ambulantes, no tienen acceso a lo que corresponde a la seguridad social. Entonces, cuando ellos vayan a revisar este tipo de documentos, pues van a entender la importancia y la relevancia
que tiene pertenecer a un sistema de seguridad social, que viene siendo, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de las pensiones, para que no solamente en este momento que están de pronto trabajando sea una fuente en la que yo pueda pedir una cita, sino que en un futuro, cuando usted ya cumpla la edad para una pensión y tenga acceso a ella, pues obviamente tenga la posibilidad de estar mucho más tranquilo y mucho mejor remunerado. Entonces, los artículos que tengan percepciones, causas y consecuencias le van a permitir a usted entender por qué surgió, cuáles son las causas y consecuencias, por ejemplo, de su problemática frente a las respuestas que han dado las personas. Porque muchas veces dicen, no, pero yo para qué me pongo a cotizar si es que yo nunca me voy a pensionar. Entonces, ese tipo de mentalidades, digamos, en este tipo de investigaciones, es lo que genera que obviamente no se logren obtener unas muy buenas tasas de afiliación a diferentes sistemas de, obviamente, pensional o a las EPS, y generamos entonces también un desfinanciamiento de los sistemas. También tenemos entonces adultos mayores sin acceso a lo que corresponde al tema de la salud. También tenemos adultos mayores que necesitan entonces vivir, digamos, de caridad, de sus familias, y obviamente tenemos unas situaciones de calidad de vida no muy buenas para este tipo de personas y para las familias, ¿no? Porque recordemos que cuando tenemos adultos mayores en casa que no tienen, por ejemplo, unos ingresos, todo eso repercute a la familia porque pues al que está trabajando es al que tiene que mantener a este adulto mayor y obviamente solventar todas sus necesidades. Entonces, mire que a través de una sola cosa, como usted puede generar también muchas circunstancias y muchas consecuencias que a futuro pueden generar entonces un cambio de mentalidad en los que estamos actualmente. Otro tipo de categorías se llaman control. Estos artículos tratan sobre cómo regular, gestionar o intervenir en el fenómeno. Dice que proponen mecanismos de control, corrección o prevención. Por ejemplo, estudios sobre cómo reducir la contaminación, cómo controlar el estrés, etc. Entonces, mire que creo que hay varias personas que están trabajando en temas de contaminación, están trabajando los temas también de ¿cuál otro es el que me acuerdo? El tema de emprendimiento y esas cosas son como los que más o menos me voy acordando. Entonces, cuando usted está tratando de solucionar una problemática, no solamente es ver el problema, sino también ver cómo otras personas están tratando de solucionarlo a través entonces de esto que es gestionar, intervenir en el fenómeno a través de los diferentes mecanismos que pueden existir. Señor. Se le está escuchando con retorno. Se me está escuchando con retorno. ¿Eso qué querrá decir? Tengo Pues, mala señal. yo te estoy escuchando bien, mi profe. Sin embargo, Yo yo lo que voy a también hacer es, te escucho voy perfecto. a desactivar un momento el micrófono. A ver si de pronto es eso, pero te estás... De pronto alguien tenga el micrófono abierto. ¿Ya de pronto será? Eso que estoy quietica, quietica, quietica. Bueno, ¿sigo? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien. Bien, profe. Continúa. Listo, sí, listo. Entonces, la siguiente categoría del artículo, el cual ustedes pueden también identificar, se llama creación y propuestas de indicadores. Y como aquí bien sabemos, los indicadores son una medición cuantitativa de una, ¿cómo se le dirá eso? De dos datos me va a dar un indicador, un resultado porcentual o un índice, dependiendo cómo se haya creado. Dice entonces que en este tipo de artículos se desarrollan herramientas de medición. El artículo entonces propone indicadores que permiten cuantificar, como les estaba diciendo, o evaluar un fenómeno. Son importantes en estudios de gestión, de calidad, desarrollo económico, salud, etcétera. Por ejemplo, crear un indicador de calidad educativa. Y a veces uno dice, pero ¿cómo yo creo un indicador? Y mire que es muy sencillo, porque solamente usted tiene que generar entonces una base de datos y ni siquiera es generarla. Buscar una base de datos y sobre esa base de datos determinar cuál es la variable que va a ser la dependiente y cuál va a ser la independiente y sobre ella va generando entonces esas tasas a las cuales usted está buscando la medición.
De pronto en este momento usted diga, no, profe, yo no me voy a poner a hacer unas mediciones porque pues de pronto no me da el tiempo, pero sí las puede tomar de los otros, de pronto de las revisiones previas que tengan en las diferentes entidades. Entonces, ¿qué es importante? Pues que ustedes las conozcan, las reconozcan y, por ejemplo, si estábamos hablando de las fuentes de financiación para unos emprendedores determinados, buscar qué porcentaje, por ejemplo, de financiamiento existe que se hayan de pronto otorgado a los empresarios. De pronto decir, mire, de los 100 millones de pesos, no sé, que me invento, que tenemos en la bolsa del banco X para los emprendedores del campo, este porcentaje, digamos, de los 100 millones solamente se han podido otorgar 20%, porque resulta que la gente no viene, porque la gente desconoce el sistema, porque la gente desconoce que hay unas, de pronto unas tasas muy buenas para ellos, que tenemos unos meses de garantía, que tenemos unas, de pronto unos seguros en lo que corresponde a los préstamos que son mucho más beneficiosos para ellos. Entonces, todo eso que es importante, pues que ustedes lo logren aprender a través de la documentación, porque para nosotros puede ser muy bueno lo que resultó de su investigación, pero de pronto cuando usted está revisando, básicamente es donde uno dice, ay, pero la realidad es otra. Entonces, qué bueno es que ustedes puedan hacer la revisión documental a través de esta información. ¿Qué les dice la guía? Pues que lo identifiquen para ver si es introductorio, conceptual o fenomenológico, paradigmático, de percepción, causa y consecuencias, si son de control o de creación y propuestas de indicados. Ya con esta explicación ya usted puede identificarlos y definirlos, porque ahí les dice que ustedes deben hacer entonces la matriz de la información de la manera individual, sacan 10 artículos, y de grupo sacan entonces, o si son 5, pues sacan 10, 2 de cada uno, si son 3 sacarán 6, si son 4 sacarán 8, si son 2 sacarán 4, y si son una sola persona, pues sacarán 2 artículos, y sobre eso hacen la sistematización respectiva. No sé si de esa explicación tengan alguna pregunta. Hola, buenas noches, profe. Hola, su merced. Con Nancy. Profe, una preguntita. Digamos que por los 10 documentos que nosotros investigamos en la tabla número 4 o en la matriz número 4, debemos por cada documento identificar si es de estas categorías, por cada documento que investigamos. Primero lo hacen de manera individual, no, venga, ya revisamos acá, si nos dice, sí, lo hacen de manera individual, o sea que al final nos tiene que salir 40. Ajá, 40, sí, señora. 50, 40, 30, 20 o 10. Nos dice que con la matriz hacen los 10. Y del cuarto nos dice, con base en la tabla matriz consolidación, cada integrante del grupo selecciona 2 y le realiza su respectiva sistematización. Entonces, primero sacan los 10 y después usted escoge los 2 que de pronto, no que sean más interesantes, sino que de pronto vayan dando respuesta a su problemática, y a esos 2 que usted individualmente seleccionó, que le parecen los más convenientes, les genera entonces la identificación de la categoría y también determina si es para el marco teórico, el empírico, el metodológico o el referencial. De manera individual. Ok, vale. Solo los 2 que seleccionamos de manera individual le asignamos esta categoría. Ok, muchas gracias. Y en el colaborativo lo que entiendo es que tienen que poner todo, porque dice que con la aplicación del Mendeley, presentar la consolidación de las tablas, y básicamente eso. Y el análisis de la revisión sistemática de literatura, cada uno de los 8 artículos seleccionados por el grupo, exactamente. Entonces, primero identificar los 10 individualmente. Le hacen el cuadrito, muy bien estructurado, muy bien organizado. De esos 10, dice entonces, que seleccionamos 2. Con esos 10, usted selecciona 2. Y a esos 2 sí les hace la respectiva sistematización. Y ya en grupo de trabajo, ya ustedes compilan la información de lo que ustedes ya lograron unir y lo que lograron también ir obteniendo. Recuerde que aunque se vea así como una cosa desordenada, al final, usted tiene que solucionar la pregunta y dar respuesta a los 3 objetivos o 4 objetivos que se planteó. ¿Por qué? Porque cuando usted ya vaya a presentar la fase número 5, sobre eso es que le vamos a evaluar. Si usted dijo, ¿cuáles son las principales falencias, no sé, me invento,
¿Cuáles son las principales falencias del sistema de seguridad, de salud en el municipio de, no sé, de Junín, Cundinamarca? Cierro pregunta. Sobre eso me generé unos planteamientos de objetivos, y sobre eso es que usted va a resultar en el punto número 5, en la fase número 5, presentando sus resultados. Si usted me dijo que cuáles son las principales falencias, pues me tendrá que dar respuesta de cuáles son las principales falencias y cuál es la propuesta que usted generó para dar, uno, la solución, y para la alternativa, para que las personas no solo no se estén de pronto aguantando un dolor, sino que tengan otras formas de vivir sin necesidad de ir al sistema de seguridad, salud, o de pronto usted se inventó otra cosa y puede generar otras formas. Entonces, recuerde siempre la pregunta a la cual usted partió. Sobre eso es que usted también debe ir enfocando los artículos, sobre eso es que usted generó el instrumento, las respuestas que logró, y sobre eso es que usted también está consolidando la información. Bueno, entonces ya tenemos claro. Señora. Tutora, pero la compilación se hace de los dos que seleccionamos de forma individual o de todos los 10 artículos por cada estudiante, o solo de los dos. No, yo creo que es nomás de los dos. Sí, porque aquí nos dice el colaborativo. En un documento en Word con la aplicación del gestor de referencias Mendeley, presente la consolidación de cada una de las matrices. La de Saber Pro, de herramientas de análisis cualitativo, la consolidación de investigación de casos y el análisis de revisión sistemática de literatura, cada uno de los 8 artículos. No, entonces hay que presentar la Todos, matriz 4, que es la más grande de la todos, sí, la de todos, las 40 artículos ahí. Pero el análisis de la revisión sistemática sí es solamente de los que seleccionar. Exactamente. Okay. Gracias. Y recuerden entonces que cuando ustedes vayan a hacer esa sistematización, es como si usted estuviera hablando con el artículo y con sus respuestas. Es decir, entonces, empiezan consolidación a sistematización. Entonces, no van a empezar 1, 2, no. Básicamente es un documento fluido en el que usted va a ir solucionando la pregunta, pero al mismo tiempo va a ir incluyendo las respuestas de sus entrevistados, y también va a ir incluyendo citas o de pronto referenciando los artículos a los cuales a usted le pareció más importante, y que también vaya aglomerando la información que usted va a presentar. Pues, por ejemplo, entonces, teniendo en cuenta la información recolectada en las presentes investigaciones, en las entrevistas, podemos destacar que el cultivo de manzana ha sido un sector muy productivo en las diferentes regiones, porque así como lo indican uno de los entrevistados, abro comillas, pues lo que él haya afirmado, no, mire, es que esto me sacó de pobre. Entonces cierra comillas. Así lo plantea el autor tal del artículo tal, ustedes ya saben cómo se referencia con APA, teniendo en cuenta que cuando las personas, o no sé, los grupos económicos tienen acceso a las diferentes formas de mejorar sus procesos productivos en el campo, van teniendo mejores cosechas. Estas cosechas se pueden ir así. Eso es un documento fluido en el cual ustedes van haciendo esa sistematización. De pronto no es necesario que identifiquen ahí con un párrafo que diga, esto es introductorio, esto es conceptual. No, lo que sí es importante es que usted genere esa sistematización fluida y que permita entonces uno comprender que lo que usted analizó de sus respuestas tiene alguna lógica frente a las teorías que ya se presentaron, y adicional a eso, pues que le vaya dando respuesta a su problemática. ¿Qué es importante? Pues que identifiquen esos artículos para qué les sirven, en qué parte lo pueden incluir, si da respuestas, si no. Pero no creo que sea importante que usted diga, mire, este artículo es introductorio porque tal cosa. No, sino que usted va dando respuesta con esos 8 artículos o 10 artículos más importantes que encontró. ¿Cuál va a ser esa sistematización de la información que uno recolectó a través de sus fuentes de investigación o de los instrumentos, y 2, la contrasta con los artículos que encontró que otras personas ya hayan escrito? Porque puede ser que esté diciéndole que lo que usted está diciendo es verdad, o puede decir que lo que usted está diciendo es falso, porque también puede ser decir, no, yo digo que no hay fuentes de financiación y el artículo me dice, no, es que sí hay. Entonces yo en mi escrito voy generando también esos debates que también son importantes, porque si usted dice que sí hay, pero resulta que el investigador dice que no hay, entonces, ¿quién tiene la respuesta, cierto? ¿Quién tiene la verdad?
¿Usted que lo vio en carne propia o el otro investigador que fue a otras fuentes y encontró pues que no había? Es importante que en la redacción sea muy fluida y muy dinámica. Mi recomendación es que se la envíen días antes al profesor para que se lo revise. No se lo envíe al final en el entorno de evaluación porque pues es cuando yo le reviso. Si tiene mucho Turnitin, pues obviamente se lo devuelvo, o si de pronto eso está mal escrito, pues me toca ponerle mala nota. Entonces envíeselo con antelación para que su tutor, en este caso, si está respondiéndole sus correos a esos foros, o los tutores de apoyo le podamos contestar. ¿Por qué? Porque pues la idea es que usted presente una muy buena investigación, ¿no? De alguna u otra manera, esto es un trabajo muy bien hecho y bien estructurado, entonces es importante pues que usted tenga una muy buena consolidación de la información y que usted dé muy buenas respuestas. ¿Qué más nos dice la guía? Bueno, si tienen preguntas o dudas o estoy errando, me dice. ¿Qué más nos dice? Entonces dice, determine si el documento es relevante para ser parte del marco teórico, marco empírico, metodología o marco referencial. Entonces mi profe sigue. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo, bueno, ustedes ya saben que ustedes cuando ya vayan culminando sus estudios, tienen unas opciones de grado. Recuerden entonces no dejarlas hasta el final. ¿Por qué? Porque usted va a llegar asustado a la sede de Palmira, a la sede de Cali, a la sede de Pasto, a Bogotá, va a ir a asustar al profesor David, va a venirme a asustar a mí allí en Soacha, y usted va a decir, profe, ¿y mis opciones de grado yo qué voy a hacer? Entonces yo le voy a decir, mire que hay un formato, y en este formato usted va a diligenciar la información. En esta información usted me va a decir, mire, cuál es el objetivo del problema, cuál es su problemática, cuál es su título, cuáles son los marcos en los cuales usted va a empezar a trabajar. Y ahí es donde muchas veces uno empieza a patinar porque uno dice un marco teórico, un marco empírico, una metodología, eso cómo se come, un marco referencial, un estudio de arte, esto cómo se come. Entonces, básicamente, para que no se me asuste en el momento que le corresponde y para que la investigación de esta materia le quede muy bien estructurada, vamos a revisar entonces qué son esos de los marcos. Si usted piensa en una foto, en los años anteriores a ahora que estamos todo en la digitalidad, uno siempre iba y lo revelaba, una foto, uno tenía su cámara, para los que ya somos grandes teníamos una cámara, ¿cómo se llamaba eso? Analógica, en la que le metíamos entonces un rollo y le tomamos la foto, si la foto salía bien, pues bien, y si no, también. La llevamos a COA, o las llevamos a Foto Japón, y allá no las revelaban. Las fotos más bonitas, las que nos parecían más importantes y más relevantes, las poníamos en un espacio muy bien bonito, muy elegante. Y eso habitualmente uno le compraba el marco que tenía colores, que tenía un vídeo, que se colgaba, la foto entonces era como ese trofeo y ese espacio donde iba algo muy importante. En la investigación pasa exactamente lo mismo, tenemos unos marcos que son aquellos entonces donde está como encerrada la teoría y donde está encerrada la información a la cual usted está trabajando. Entonces ya previamente encontramos unos tipos de artículos, ¿no? Que usted dice, mire, esto me responde esta pregunta, esto me da pie, también me da luz a estos interrogantes que las personas también propusieron, también me están dando entonces unos indicadores. Eso es básicamente los artículos. Pero esos artículos también los vamos a ir organizando en unos marcos para que usted también pueda generar una información muy bien estructurada. Entonces tenemos un marco, el marco teórico. Dice que el marco teórico es una sección de la investigación donde se presentan los conceptos, teorías, antecedentes que sustentan el estudio. Sirve para explicar el fenómeno que se quiere investigar a partir de lo que otros autores han estudiado. Las características es porque, por ejemplo, están basadas en literatura científica, define conceptos claves, explica teorías relacionadas al tema, sustenta por qué es importante el estudio y permite formular la hipótesis o preguntas de investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación, sí o sí, obligatoriamente, indiscutiblemente, necesariamente, ¿cómo más le puedo decir la palabra? Lógicamente, debe existir un marco teórico, porque es desde ahí donde usted va a poner la foto, y la foto es su investigación. Mire, entonces yo estoy hablando entonces lo mismo, las fuentes de financiamiento, el acceso entonces a los diferentes canales de información, todo lo que corresponde a los, ¿cómo se le llama eso? Las capacitaciones que dan las entidades, a las diferentes formas entonces de cómo concebir un negocio, todo eso
Eso corresponde al marco teórico, que va a estar entonces arropando, abrazando a su idea de investigación y le va a dar dando entonces también esa posibilidad para que usted reconozca cuáles son las diferentes vertientes que usted puede ir presentando y generando para dar solución a su problemática. Eso es básicamente el marco teórico. Sí o sí debe existir. Siguiente mito. Tenemos un marco empírico. El marco empírico ya básicamente es opcional, ese sí no necesariamente debe existir. Dice que el marco empírico es el apartado que describe lo que se ha comprobado u observado previamente en investigaciones similares. Se basa en estudios reales, como por ejemplo trabajos de campo, experimentos, encuestas, etc. Las características: informa qué resultados han obtenido otros investigadores en la práctica, que apoyan datos reales, estudios de casos experimentales, muestran evidencia previa para justificar el nuevo estudio y sirve para comparar futuros resultados. Si, por ejemplo, usted está en un municipio por allá, que uno a veces dice, no, eso está por allá perdido en el mapa, y usted, por ejemplo, en este espacio que estamos trabajando, logra hacer su investigación, le ajustamos más cosas, usted dice, no, profe, yo de aquí voy a sacar más cosas, le activamos toda la información y usted lo logra publicar y es el primero de su municipio. Obviamente, cuando vengan nuevos investigadores a tratar, por ejemplo, un tema muy parecido, si de pronto usted logró llegar a la información del municipio de una manera mucho más asertiva, lo que usted va a lograr es que su documento o su investigación se convierta en un marco empírico, porque usted logró información primaria, fue entrevistó, fue preguntó, fue generó toda la información y sobre eso es que van a empezar los siguientes investigadores. Pero si por el contrario su investigación, por ejemplo, es aquí en Bogotá, donde en Bogotá pasa de todo, ¿cierto? Donde tenemos todas las posibilidades de problemáticas, de situaciones poblacionales, mejor dicho. Resulta que hay otras personas que también estuvieron trabajando en el mismo sector, en Kennedy, creo que es el barrio donde están trabajando los muchachos de las señoras vendedoras ambulantes. Entonces, ellos van a tomar esos datos, esa información, esos análisis que ellos lograron obtener de esa investigación para que en mi marco empírico yo lo pueda justificar y decir, mire, a ellos les sale que el 80% de las mujeres vendedoras ambulantes en Kennedy no acceden al sistema de seguridad social. Y resulta que cuando yo entrevisté a las mías, que fueron 8, resulta que de las 8 solamente 3 están cotizando. Entonces, mire que sí tenemos unos datos muy parecidos, ¿cierto? Tenemos una paridad en los datos que nos va a permitir entonces determinar que lo que ellos están diciendo se contrasta con lo mío, que también es muy parecido y que los datos están dando respuesta y también dando solución a por qué las señoras no tienen acceso al sistema de seguridad social. Entonces, puede que sí exista el marco empírico en su documento, puede que sí, pero sí o sí tiene que haber marco teórico. Tenemos también los documentos de metodología. Siguiente ejemplo. En la metodología dice que es la estrategia o plan que explica cómo se va a realizar la investigación, técnicas y procedimientos usados para recolectar y analizar la información. Las características es que describe el tipo de investigación, si es cuantitativa, cualitativa o mixta, indica cómo se recogerán los datos, si son por entrevistas, encuestas, observación, experimentos, establece cómo se analizarán los datos estadísticos, análisis de contenido, etcétera, y asegura la validez y confiabilidad del estudio. Yo me he dado cuenta, y creo que ustedes también, y el profe no me deja mentir, que en este curso de investigación arrancamos desde lo práctico y nos devolvimos a la parte teórica, porque habitualmente uno arranca primero haciendo el marco teórico, definiendo cuál es la metodología, indicando cuándo son los marcos legales y todo lo demás, y ya uno sí se bota a buscar la información. En este caso lo hicimos al contrario y el curso nos quedó diferente. De pronto puede ser bueno porque entonces usted de una salió al mundo a buscar información y no se permeó, de pronto no se contaminó con lo que otros autores dijeron, sino que usted hizo unas preguntas, usted salió al mundo, buscó la población y les preguntó. Sí, uno fue y preguntó 25 inquietudes y de las 25 me sirvieron 10. Bueno, aprendimos que a veces mucho es poco y poco es mucho, ¿cierto? Y resulta que ahora estamos en este lado del marco teórico y en los marcos y la información teórica que nos están diciendo, bueno, usted ya salió al mundo, ya usted hizo una metodología, porque por ejemplo en este caso ustedes
No tienen que escribir la metodología porque pues estamos en un curso de investigación cualitativa que se presume que usted utilizó los instrumentos para recolectar esa información. Pero cuando usted ya esté generando el documento, pues usted va a escribir, mire, la metodología que se utilizó fue una investigación cualitativa y la utilización de los instrumentos fueron una entrevista, un grupo focal, hicimos cuestionarios, hicimos observación, hicimos diario de campo. ¿Por qué? Porque obviamente usted ya lo hizo. Porque como les estoy diciendo, este curso empezamos de lo práctico a lo teórico y habitualmente se hace al contrario, pero en este caso mire que de pronto no nos contaminamos con lo que dijeron previamente, sino que usted salió al mundo así como un bebé, a la nada, y usted está viniendo a la teoría a contrastar la información. Entonces recuerde que la metodología es lo que están, básicamente ustedes ya desarrollaron y cómo lo desarrollaron. Básicamente eso es lo que se describe. Siguiente, mi profe, marco referencial. Entonces recuerden que sí o sí debe haber marco teórico. Marco empírico es opcional. La metodología obviamente tenemos que describirla, qué fue lo que se hizo, y tenemos un marco referencial. Dice que el marco referencial es el conjunto de conceptos, teorías, antecedentes y normativas que te sirven o sirven como base general para entender el problema de investigación. A veces incluye tanto como el marco teórico, el marco legal, así como el contexto de investigación. Características. Integra elementos teóricos, legales, históricos o contextuales, permite ubicar el estudio en un contexto general y específico, proporciona referencias directas que guían el análisis y ayuda a limitar y justificar la investigación. Por ejemplo, los marcos referenciales, yo conocía el marco legal en el cual uno llega y dice, bueno, voy a buscar políticas, decretos, acuerdos, bueno, todo lo que corresponde al sector público que haya hablado de mi tema y cómo lo puedo ir contrarrestando, cómo lo puedo fortalecer a través de mi investigación. O si por el contrario no existe, pues obviamente hay que crearlo de alguna otra manera a través de las propuestas. Entonces, si ustedes consideran pertinente el marco referencial, pues lo pueden también agregar. Pero si no, pues obviamente tendríamos un marco teórico y una metodología a través entonces de los documentos que ustedes pudieron lograr recopilar, analizar de lo que corresponde entonces a la sistematización respectiva. No sé si de esto tengan alguna pregunta. Mientras vamos pensando. Mi profe siguiente. Esto es, bueno, acá hay un resumen que me parece importante. Entonces, los conceptos de los marcos, las definiciones claves y las características. Entonces, por ejemplo, en el marco teórico, es un fundamento conceptual y teórico de estudio. Características es que tiene conceptos, teorías y antecedentes. En el marco empírico encontramos resultados y datos de investigaciones previas y está basado en observaciones o experimentos reales. La metodología, entonces, obviamente es el plan cómo se va a investigar a través de métodos, técnicas, instrumentos y análisis de los datos. Y en el marco referencial, obviamente encontramos el contexto amplio que incluye teoría, normas y antecedentes e integra teoría, contexto y leyes relacionadas. Entonces, sí o sí debe haber marco teórico y metodología. Ya ustedes si le quieren agregar el marco empírico y el marco referencial ya está opcional, pero los otros dos sí o sí deben estar en el documento. Siguiente. Aquí es donde no hace parte de la investigación que ustedes van a presentar, pero como a mí me generó la duda, yo creo que a ustedes también les genera la duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la revisión de la literatura, el estado del arte y el marco teórico? Porque como les decía yo, cuando hacemos como la presentación de las opciones de grado a los estudiantes, cuando ustedes van a las diferentes sedes y le preguntan a uno cuáles son las opciones de grado y yo le descargo el formato, ustedes se asustan. Y pues me asusto yo, porque si usted se asusta es porque no conoce cosas. Y si me asusto yo, asústese usted, porque si yo no conozco, pues ahí tenemos inconveniente. Entonces me pareció importante que lo reconozcamos y que cuando ya usted llegue a su opción de grado, pueda decir, mire, profe, es que yo quiero hacer los créditos de posgrado de especialización. Ah, bueno, listo, entonces ya sabemos cuál es el procedimiento. Profe, es que yo quiero hacer investigación. Entonces recuerde que hay varios tipos o varios escenarios en los cuales la universidad le ofrece la oportunidad para graduarse. Entonces tiene la monografía,
tiene los proyectos aplicados, tiene los proyectos también de investigación, tiene también proyectos de emprendimiento, proyectos sociales. Entonces, ¿qué es importante? Pues que usted cuando descargue el documento no se vaya a asustar, porque si ya sabe que es un marco teórico, un estado del arte o una revisión de literatura, pues ya usted va como cuando surfean en las olas, pues va mucho más tranquilo. Tenemos aquí entonces las tres definiciones. La revisión de la literatura nos dice que es leer y analizar toda la información existente sobre un tema. Pues mi tema es los cultivos de manzana. Bueno, no sé qué, es que no me acuerdo. Habían otros que también, no sé, mi profe David, si su merced tenga algún tema de investigación que le haya sonado y que de pronto lo tenga ahí en su cabeza, para no decir los mismos que yo tengo aquí en mi cabeza. Mi profe, el emprendimiento en un sector, no recuerdo realmente el pueblo, el municipio, pero apoyo a los emprendedores como tal de una plaza de mercado. Pues no recuerdo Una plaza. exactamente la idea, sí, de la idea de investigación exacta. Qué chévere, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, hoy hubo una participación, una capacitación sobre lo que correspondía a la metodología y la investigación, y me pareció muy curioso que el ponente decía, lo que pasa es que uno le tiene miedo a investigar, pero uno hace parte de la investigación, porque él decía, cuando usted se levanta y abre, por ejemplo, la cortina y usted se da cuenta que está oscuro, usted en ese momento ya hizo un diagnóstico e hizo una hipótesis. Y usted con esa información va y le dice a los de la casa, pónganse chaqueta, saquen sombrilla porque hoy va a llover. Entonces ya usted no solamente generó una hipótesis, sino que también presentó una propuesta y dio una solución. Otra que decía, por ejemplo, cuando a las personas les gusta mucho el fútbol, que son apasionados y que se saben todos los partidos y todos los marcadores, decía, esa es una persona que sabe de investigación longitudinal, porque una investigación longitudinal es a lo largo del tiempo. Entonces usted le pregunta, bueno, el equipo X, ¿cómo le fue en 1980? Y Pune le dice, no, mire, ahí jugó tal persona, hicieron gol en ese momento y fuimos campeones. Entonces, eso hace parte de una investigación longitudinal. También hablaba, por ejemplo, cuando usted está en Instagram haciendo todas las revisiones de lo que a uno le gusta, porque obviamente por la inteligencia artificial nos salen cosas diferentes a cada uno. Él nos decía, usted no está perdiendo el tiempo, usted está mirando tendencias. Y cuando usted está hablando de tendencias, pues usted está siempre actualizado y sabe qué fue lo que está pasando. Entonces, me llamó mucho la atención porque de pronto uno lo pasa desapercibido, pero resulta que somos seres investigativos por naturaleza, sino que cuando yo lo pongo a escribir o cuando de pronto el profesor David le dice eso está mal, pues ahí es donde uno dice, no, pero es que esto está muy difícil, muy complicado. Eso les quería decir para que no se me olvide. Tenemos aquí entonces estos tres conceptos para ya ir finalizando, para que también ustedes tengan tiempo para hacer sus cosas. Entonces tenemos la revisión de la literatura. Entonces si tenemos el problemática que nos decía el profe David, que es emprendimiento en una plaza de mercado, si hacemos una revisión de literatura y buscaremos la información existente sobre el tema, sobre, por ejemplo, emprendimiento. Básicamente nos trasladaremos a eso. Yo le pondré en Mendeley emprendimiento y lo que me vote. No le busco localización, no le busco qué tipos de emprendimiento, no le busco absolutamente nada. Solamente con el tema de emprendimiento voy a hacer la revisión de la literatura. Dice que incluye libros, artículos, tesis, informes, todo lo que usted logre encontrar. ¿Qué pregunta responde? ¿Qué se ha publicado sobre ese tema? La función es recopilar y analizar información previa y el orden de aparición dice, es una fase previa a escribir tu investigación, es una fase de exploración. Por eso a veces uno dice, voy a investigar sobre tal tema, pero uno después dice, no, eso casi nadie ha escrito sobre eso. Yo creo que mejor como que no lo hago. Por ejemplo, cuando yo salí de la universidad hace muchos años, a mí me gustaba mucho el tema del tema social, pero no había mucho economista social, porque pues en ese momento éramos los economistas más marcados hacia la parte numérica. Con los años ya van apareciendo más profesores o más personas que el tema social y la economía no van tan separados, sino que por el contrario tienen que ir de la mano.
Entonces, en ese momento fue muy complicado porque uno no encontraba investigaciones sociales desde la economía. Pero si uno lo revisa ahorita, es mucho más sencillo. Pero en su momento fue muy difícil y muchas veces los profesores de su momento me decían, es que es muy complicado usted hacer una medición cualitativa teniendo en cuenta que usted es economista. Pero no decía, pero es que eso se puede hacer porque el individuo es muy importante para los diferentes agentes de la economía. Es que no solo somos una masa, somos individuos y son importantes, pero en su momento fue muy difícil. Pero si usted ahorita revisa, obviamente usted dice emprendimiento y le sale mucha información. Entonces, eso sería la revisión de la literatura. Emprendimiento en general. Seguimos con el estado del arte. Nos dice que es un resumen crítico de los estudios más importantes y recientes sobre su tema. Entonces, yo estoy hablando de emprendimiento del 2025. Y ya le voy a meter el siguiente tema, que va a ser en plazas de mercado. Entonces ya no voy a buscar solamente emprendimiento en general, sino que ya voy a ir marcando la información, ya voy a ir marcando una tendencia. Emprendimientos, por ejemplo, emprendimientos no tradicionales, emprendimientos en plazas de mercado, emprendimiento en otros sectores de la economía. Y no lo voy a buscar desde 1600, como decía Joe Arroyo, sino que por el contrario solamente voy a decir desde el 2020 para acá, o por ejemplo desde el 2021 hacia acá. Ten en cuenta que en el 2020 tuvimos la coyuntura del COVID, que eso también genera que haya otro tipo de escritura y otro tipo de información. Entonces, bueno, desde el 21 para acá, que viene siendo 4 añitos, voy a ir buscando la información. Eso viene siendo el estado del arte. Dice que incluye los trabajos más importantes, actuales y relacionados con su investigación. Ya no es solamente emprendimiento, sino ya en plazas de mercado destinado exclusivamente a eso. Y responde la pregunta qué se ha investigado y qué falta por investigar. Y la función entonces dice que es identificar avances, tendencias y vacíos de conocimiento. Y dice que esto puede estar dentro del marco teórico o como sección aparte. Entonces ya dependiendo de lo que usted vaya revisando, pues usted se va dando cuenta. Entonces vamos de lo macro a lo micro. Y finalmente, pues tenemos el marco teórico. Dice que es la base teórica que explica el fenómeno que usted investiga. Entonces ya usted tiene que definir del emprendimiento en plazas de mercado cuál es necesariamente lo que usted quiere investigar, porque pues es muy amplio, lo que siempre le hemos dicho, eso es muy amplio, muy grande, tiene muchas variables, solo escoja una y sobre eso entonces usted se va a enfocar. En ese enfoque va a ser su marco teórico. Dice entonces que incluye conceptos, definiciones, modelos teóricos y teorías informales, responde a la pregunta ¿cómo se explica este tema teóricamente? Y dice que la función es explicar y fundamentar las investigaciones con teorías sólidas. Aquí lo que les decía, forma parte obligatoria del capítulo de fundamentación de la investigación. ¿Por qué? Porque sin marco teórico, pues no hay investigación básicamente. Uno no puede presentar ningún tipo de información o uno no puede generar propuestas de valor al mundo moderno sin tener un componente teórico, porque lo que también hemos dicho, aunque usted vea que no haya nadie que investigue en su municipio, de pronto alguien ya investigó previamente sobre algo parecido y obviamente ese ya nos ganó, pues obviamente tendremos que referenciar. Entonces, para que no se les olvide, para que vayan también generando sus espacios y pues no sé si hayan preguntas, dudas de lo que les acabo de presentar. Y si tienen dudas, pues nos escriben y vamos organizando básicamente. Bueno, resumen. Primero hace una revisión de literatura, es decir, busca todo lo que existe sobre su tema. Después elabora el estado del arte, de todo lo que encontró, selecciona lo más importante y analiza lo que se sabe y lo que falta. Y finalmente construye el marco teórico. Toma las teorías y conceptos claves que le ayuden a explicar su problema de investigación. Entonces, mire que vamos de lo macro a lo micro, que es básicamente lo que estamos ahorita. En lo micro es lo que estamos, en el marco teórico, en sus marcos, en sus metodologías y en sus marcos referenciales, teniendo en cuenta los resultados que se presentan. Listo, mi profe. ¿Me escuchan ahí? Yo sí, mi profe. Gracias, Sí, señor. profe. Sí, señor. Muy bien. Ya dando parte de la finalización del CIPAS, entonces, como conclusión, y muy importante, gracias a mi profe Lina por toda esta aclaración de la parte de los artículos al detalle,
Recordemos entonces que la investigación cualitativa proporciona esa comprensión profunda de fenómenos complejos, al permitir esta exploración detallada de experiencias individuales y colectivas. Como estudiantes, deben ser capaces de comunicar sus hallazgos de forma coherente y con el respaldo, muy importante esta parte, de los datos recolectados. Entonces deben estar también en la capacidad de realizar este análisis detallado, presentarlos en este informe final, que es fundamental para el éxito de la investigación cualitativa. ¿Vale, muchachos? En cuanto a la actividad, primero pues empecemos con los temas de los tiempos. Recordemos que nuestra fase 4, análisis de la información, es colaborativa, tiene su parte individual y colaborativa. Tiene un peso de 125 puntos, inició el 14 de abril y finaliza el 11 de mayo. Es muy importante, muchachos, que tengamos presente aportar en los foros, tanto de manera individual como colaborativa, para irlo retroalimentando. Recordemos que el foro, las retroalimentaciones se cierran 3 días antes del cierre, porque hemos tenido casos de aportes en los últimos días, inclusive en el último día o en la última hora. Tuve el caso de una estudiante que me aportó en el último día, faltaban como 2 horas para el cierre, y colocó en el foro que ella aporta de manera individual y que como ninguno se comunicó con ella, que lo hace de manera individual. Entonces, muchachos, era un grupo que estaba activo desde el principio, ella aportó al final, y pues al final ya no va a haber como tal un tema de retroalimentación. Obviamente tuvo su penalidad en puntos por esto, porque se desarrolla en grupo. Claro está que si de pronto por alguna razón no lo pueden hacer, es importante que de todas maneras hagan los aportes e informen en el foro e informen al docente. Muy importante. Muy bien, entonces las actividades colaborativas es un documento en Word con la aplicación del gestor de referencias Mendeley, presentar la consolidación de cada una de las tablas, matriz de análisis de la pregunta tipo Saber Pro, es decir, de todas las que hicieron cada uno de los integrantes, matriz de herramientas de análisis cualitativo, que también es individual, la matriz de consolidación de investigación en campo, las bases de datos científicas, y el análisis de revisión sistemática de la literatura de cada uno de los 8 artículos seleccionados por el grupo. Muy importante esto, muchachos, y recuerden que es la consolidación también de los aportes individuales, ¿vale? Y más la del grupo. Entonces, muchachos, hasta acá cómo vamos. ¿Alguna duda, inquietud para proceder con el tema de prospecta, muchachos? De prospecta, Profe, qué pena, una preguntita. sí, señora. Nancy, habla Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Cuando dice un documento en Word con la aplicación del gestor de referencias Mendeley, es citar los documentos que nosotros ya hemos investigado, ¿cierto? Así no sean de Mendeley. En este, En la actividad colaborativa. Porque pues ahí me confundo un poco referente a Mendeley. mi profelina, en este caso deben ser Ignórenlo, referenciados. sí, sí. No, Sí, porque lo que pasa la es que es, lo estaba sí, explicando en las citas pasadas, ¿cierto? Que podíamos utilizar diferentes bases sí. de datos, no solo Ujú. Mendeley. Ah, ok, No, no, entonces sí, ya. búsquela donde obviamente en el que se está, les están presentando es Mendeley porque es muy fácil. Pero si usted Sí. dice, no, profesor, a mí me quedó muy grande, yo no, pues encontramos en otro lado que obviamente también es útil y necesario. Y Ajá. recuerden hacer las citaciones. Uno, acuérdese que una cosa es citar y otra cosa es referenciar, porque hay muchas personas que referencian, pero si usted no está citando, teniendo en cuenta normas APA, hay unas que se citan y se referencian y hay otras que solamente se referencian. Entonces, ¿qué es importante? Pues que usted identifique si solamente, si voy a citarlas y referenciarlas o solo voy a referenciarlas, pero habitualmente uno cita y referencia porque si está escribiendo desde una postura diferente, pues yo en algún momento voy a decir, mire, lo que dijo, por ejemplo, Bermeo en el 2025, tal cosa, ahí yo estoy citando, y al final voy a referenciar. Entonces, omita esa parte donde nos dice Mendeley, y lo que tienen que ustedes hacer es ir jugando con la información, teniendo en cuenta el cuadrito que estamos haciendo, el cuadro 10 de todos sus artículos,
y cómo van a presentar las posturas y los resultados en sus marcos teóricos, en sus metodologías y en las propuestas que vayan presentando. Y es Listo, que, ¿sabe qué muchas gracias. pasó? Es que este curso lo acreditamos el semestre pasado, entonces esto es también una prueba y error, ¿no? Entonces se acreditó, entonces ya con ustedes es como el primera prueba y dijimos, bueno, esto toca ajustarlo, hay que corregir esto, hay que modificar esto, darle la vuelta, Pero en general creo que lo estamos desarrollando de una manera como es. De acuerdo contigo. Gracias, mi profe Lina, por el apoyo. Muy bien, mis apreciados estudiantes. Importante entonces lo que les decíamos al principio de su participación en Prospecta, nuestro congreso institucional. Entonces les acabo de compartir el link para que miren dónde se pueden inscribir. Aquí donde dice inscríbase aquí, les pido unos datos. Es importante que si lo van a hacer de manera virtual, seleccionen la parte que dice Web Conference Estudiante, ¿vale? Para que sepan. Aquí están los precios, pero entonces, si van a asistir presencial, pues cuesta 120.000 pesos hasta el 30 de abril, 140.000 hasta el 20 de mayo, sube 20.000 pesos. Si lo van a hacer como web conference, como les indicaba, entonces tiene un precio de 150 y sube 170.000 pesos a partir del 1 de mayo. Para que participen en este congreso de la institución, acá mismo en la página pueden ver como todas las conferencistas por cada uno de los ejes, muy importante y que les suma, ¿vale? Para que lo tengan muy presente, ¿listo? Va a ser en Barranquilla, para los que pronto estén cerca, pues es sencillo la llegada. Para los que no, pues tienen la opción también de manera virtual. Entonces, para que hagan el ejercicio, cualquier cosa lo pueden comunicar con sus docentes en temas de orientación y descripción o fechas y demás. Entonces, mis apreciados estudiantes, recuerden que estamos atentos en los foros, estamos atentos en nuestro grupo de Teams, estamos atentos también al correo institucional, al correo interno, para lo que requieran o necesiten. Les mandamos un abrazo gigante desde la institución, desde la CACEN, desde el curso, y estamos en contacto. Mi propia Lina, un abrazo gigante. Espérame que aquí muestro la cámara para ya despedirnos de nuestros estudiantes y estamos en contacto. Muchas Muchas gracias por su gracias. Exactamente. participación. Importante, no se les olviden las fechas y en la fase número 5 también nos vamos a encontrar, entonces también para que no se me asusten y que por vez estoy perdido, no, también nos encontramos, entonces no se me preocupen también por eso. Muchas gracias, Así mi es. profe, por el espacio y muchas gracias a todos. Un abrazo para todos.